Bien, vamos a empezar una nueva clase y una de las últimas clases de neumática, de lo que se refiere a tubería. Perdón, a teoría, no tubería, teoría. Esa clase está dirigida con el objetivo de que ustedes puedan saber cuáles son los criterios de diseño de un sistema neumático. Más que el tema de actuadores que ya hemos visto diseño de válvulas, distribuidoras, hemos visto diseño de cilindros y ahora vamos a ver diseño de depósitos, acumuladores y también tuberías. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con depósitos y acumuladores. ¿Qué son los depósitos y qué son los acumuladores? Eh, en realidad, depósitos y acumuladores es lo mismo, pero acumuladores se suele llamar a estos elementos de almacenamiento intermedios. Entonces se llaman acumuladores intermedios y al acumulador principal se le conoce como depósito. ¿Ya? Estos acumuladores intermedios se colocan cada cierta distancia, se colocan cada cierto número de actuadores y son bastante útiles. Entonces, la diferencia entre un depósito y un acumulador intermedio es que el depósito es mucho más grande. El depósito también tiene una unidad de mantenimiento que es filtrado. ¿Qué más es? Filtrado, pulverizador, ¿no es cierto? Y control de presión. eh, filtro, a ver, filtro regulador y lubricador, ¿no? Esa es la unidad de mantenimiento. Entonces, el acumulador tiene esto, tiene la unidad de mantenimiento, perdón, el depósito principal tiene la unidad de mantenimiento, mientras que los acumuladores intermedios no tienen la unidad de mantenimiento, simplemente están ahí instalados cada cierta distancia o también cada cierto número de actuadores. Eh, entonces, dos características principales que los distingue, una es la capacidad o el tamaño, la capacidad de almacenar el tamaño, y otra es el tema de la unidad de mantenimiento que se instala en el depósito principal y los acumuladores intermedios ya no es necesario. Estos acumuladores, tanto el depósito principal como el acumulador intermedio tienen una llave de purga. Ustedes saben que el agua no siempre viene perdón, el aire no siempre viene de manera pura, viene cargado con impurezas, pero también viene cargado con humedad. Y la humedad es partículas de agua en el aire. Estas partículas de agua en el aire se condensan y tienden a mostrarse o a almacenarse aquí, ¿no? En esa parte de abajo. Entonces, esa pequeña llavecita nos sirve como una pequeña purga para sacar la condensación del agua. No es la mejor manera, pero nos sirve para limpiar el acumulador, el depósito principal o los acumuladores. Entonces, una de las ventajas es que la humedad que logra pasar del depósito principal a través de la tubería, ¿no es cierto? También se condensa aquí en estos acumuladores intermedios. ¿Ya? También se condensa y cada acumulador intermedio tiene su llavecita de purga. Entonces, de alguna manera nos sirve como un elemento que atrapa o condensa el agua. ¿Qué más tenemos? Con cada acumulador tenemos un colector de condensación, ¿no es cierto? Estos colectores de condensación también sirven para atrapar el agua o la humedad en el aire, que la humedad en el aire es mala en exceso para todos los sistemas neumáticos y todos los sistemas mecánicos. Corroen, em, desgastan el golpe de las burbujas de agua, golpean los elementos donde hay doblez y esto va desgastando con el tiempo, ¿no? Cada uno de los elementos.
Eh, el depósito principal depende de la capacidad del compresor, ¿no? Este depósito depende netamente de la capacidad del compresor, del consumo general de la planta. eh, Todo esto se calcula con bastante generosidad. Todo esto se calcula con, digamos así, de una manera amplia, ¿no es cierto? No se calcula como de una manera muy cerrada. Ya les voy a decir algunas maneras de calcular cuánto debe ser la capacidad de almacenaje de este depósito. La idea es que pueda abastecer al funcionamiento de todos los actuadores. Hablemos que tenemos cilindros, de todos los cilindros al mismo tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos 10 cilindros y cada cilindro ocupa 1000 centímetros cúbicos de aire, entonces si tenemos 10, tendríamos que tener un depósito que por lo mínimo, ¿no es cierto?, tenga la capacidad de distribuir eh, 10.000 centímetros cúbicos en ese instante, ¿no? Pero por lo mínimo. Y obviamente de ahí se tiene un valor bastante generoso para calcular este tamaño. Eh, ¿Para qué nos sirven los acumuladores? Los acumuladores, tanto el depósito como los acumuladores, nos sirve para evitar arranques continuos en el motor. Hablemos de un compresor de pistón, un compresor reciprocante de pistón, ¿no es cierto? Este compresor reciprocante de pistón es el más barato y es el más utilizado. Hablemos de este compresor, ¿no? Este compresor lo que va a hacer es llenar el acumulador se llena a una cierta presión, ¿no es cierto? Y como el acumulador está lleno, el depósito principal está lleno, ¿qué es lo que hace? El compresor se apaga y el acumulador comienza a abastecer el aire comprimido, ¿no es cierto?, de acuerdo al sistema neumático lo necesite. Entonces, mientras yo tenga acumuladores y yo tenga compresores, esto va a hacer que el compresor, perdón, mientras yo tenga un depósito principal y tenga acumuladores intermedios, esto va a hacer que todos estos depósitos se llenen de aire comprimido y comiencen a abastecer a todos los actuadores, de manera que el compresor no tenga que estar prendido siempre, sino solamente tenga que prenderse cuando sea necesario abastecer a los acumuladores. Entonces, uno de las ventajas o de los objetivos de tener depósitos y acumuladores es que evitamos arranques continuos en el motor. Ustedes saben que los arranques continuos en el motor son... en el arranque nosotros tenemos un consumo de corriente o picos de corriente de 8 a 10 veces más la corriente nominal. Entonces nosotros en arranques de motores, mientras más grande sea el motor, el arranque es un problema. Entonces, evitar arranques continuos de motor es bastante, ¿no? Es bastante, es un gran alivio. Otro de los objetivos es evitar las fallas eléctricas. ¿A qué se refiere esto? Las fallas eléctricas se refiere a cuando nosotros tenemos un proceso y de repente se fue la luz, ¿verdad? Se fue la luz. Si se va la luz y no tenemos acumuladores o solo tenemos un depósito principal y estamos en pleno proceso, ¿no es cierto? Posiblemente no acabemos a realizar el proceso y podamos perder parte de la producción porque se fue la luz, fue una falla eléctrica. En cambio, al tener depósitos y acumuladores intermedios, nosotros podemos compensar las fallas eléctricas porque ya tenemos una reserva de aire comprimido. Entonces podemos terminar un proceso y cuando se termine el proceso realizar el paro adecuado. Entonces esa es una de las ventajas, de los objetivos de tener depósitos y acumuladores que nos permiten compensar las fallas eléctricas.
Otra ventaja es que compensan las fluctuaciones de presión. Y aquí quiero que ustedes se den cuenta de algo. Cuando nosotros tenemos, bueno, este es tiempo y esto es presión. Cuando nosotros tenemos trabajos, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos solo un acumulador, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar a 6 bares. Vamos a trabajar a 6 bares. Y cuando de repente en este punto se prendió el cilindro 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? La presión baja. Y aquí el compresor se prende, ¿no es cierto? Comienza a prenderse y a compensar, ¿no es cierto? Y comienza a trabajar así. Y aquí se prendió el cilindro 2 y también el cilindro 1. Y de repente aquí otra vez hay un bajón de presión y comienza otra vez a compensar, ¿no es cierto? Y se ve así. Cuando nosotros tenemos acumuladores intermedios y un buen depósito principal, lo que nosotros hacemos es compensar estas caídas de presión. Entonces, lo que intentamos es mantener, ¿no? La caída de presión realmente se ve apenas, ¿no? Y se mantiene casi siempre en 6%. Se mantiene casi siempre en 6% sin necesidad de arrancar continuamente el motor, ¿ya? Entonces, esas son las tres ventajas de tener depósitos y acumuladores intermedios. Ahora, cómo nosotros calculamos el tamaño del depósito principal, sobre todo del depósito principal? Tenemos esta formulita, ¿no es cierto? Que esa formulita es volumen es igual, el volumen del depósito es igual a una constante K, que ya vamos a ver qué es, por el caudal del compresor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver qué compresor nosotros necesitamos de acuerdo a su caudal. Entonces, esta constante K es una constante que nosotros vamos a variar entre 0.2 y 0.40, ¿ya? Vamos a variar entre 0.2 y 0.40 y de acuerdo a eso, nosotros vamos a determinar o si queremos una constante o una, digamos así, un factor de crecimiento del 20 al 40%, ¿no? Es decir, si por ejemplo nosotros decimos, hoy vamos a empezar con, por ejemplo, con 10 cilindros, pero posiblemente en un año la empresa crezca y tengamos el doble de producción y tengamos que aumentar a 15 cilindros. Entonces, como tenemos un factor de crecimiento, ¿no es cierto? Una proyección de crecimiento, nosotros vamos a poner esta constante K al 40%, ¿no? Que es bastante generoso. Ahora, el caudal del compresor o el volumen del compresor, nosotros podemos calcularlo de otra manera. La manera en que nosotros podemos saber cuánto caudal y cuánto volumen nosotros necesitamos es sabiendo cuántos cilindros nosotros tenemos. Digamos que tenemos 10 cilindros, ¿no? Tenemos 10 cilindros. Cada cilindro, cada cilindro consume, puede ser unos 200 litros por minuto. Entonces, si calculamos los 10 cilindros, ¿no es cierto? Por 200 litros por minuto son... Ya, se me fue el internet. Entonces, tenemos 2000 litros por minuto, ¿verdad? Tenemos 2000 litros por minuto. Estos 2000 litros por minuto ya nos da una idea de cuánto caudal necesitamos en nuestro compresor. Y este mismo caudal que nosotros ya lo calculamos, lo podemos multiplicar por un factor de una constante variable o un factor de crecimiento, ¿no es cierto? Que puede ser el 40%. Entonces, si nosotros, bueno, habría que pasar los litros por minuto más o menos vamos a ver ya, hagámosle, estábamos en 2000 litros por minuto. Litros
por minuto litros a metros cúbicos. Entonces, si tenemos 2000, tenemos 2 metros cúbicos por minuto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros decimos 2 metros cúbicos por un factor de crecimiento de 0,4, nosotros tenemos que nuestro depósito principal debe ser de 0,8 metros cúbicos. Entonces ahí ya hicimos un cálculo de cuánto debe ser nuestro depósito principal, ¿ya? Entonces, estos valores de aquí nosotros sí los podemos obtener. ¿De dónde los obtenemos? Los obtenemos directamente de los actuadores, ¿no es cierto? Podemos también sacar el volumen de los actuadores, cuánto volumen nosotros vamos a ocupar. Por ejemplo, si tenemos, igual voy a ocupar por temas de cálculo, 10 cilindros y cada cilindro ocupa 0,05 metros cúbicos, ¿no es cierto? Ya tenemos una idea de cuánta capacidad debe ser nuestro acumulador. Pero siempre vamos a ocupar esta formulita, ¿ya? Esta formulita es la que siempre vamos a ocupar eh, para calcular el volumen de nuestro acumulador. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Singe, la constante solo va a variar de 0,2 a 0,4 a como, por ejemplo, se pida o a como se lo vea conveniente. De acuerdo a esa constante se le denomina como un factor de crecimiento, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros decimos, no, de aquí no vamos a aumentar ningún cilindro más, o sea, este es un sistema donde ya no se aumenta más, entonces podemos poner el mínimo 0,2, pero si nosotros decimos, no, si tenemos un factor, una proyección de crecimiento de aquí a un año, aumentar el doble de producción, entonces nosotros elegimos 0,4, ¿no? O 0,2. ¿Sí? Pero mucho ojo. Esto es, pues, es un valor aproximado. Nosotros, de dónde realmente vamos a sacar el valor del volumen del depósito? De los elementos que consumen. Entonces, si nosotros tenemos el número de elementos que consumen, el número de cilindros, voy a ponerlo así, el número de cilindros, ¿no es cierto? Nosotros ya podemos tener un resultado de cuánto es el volumen que necesitamos, ¿no? Cuánto es el volumen que necesitamos. Entonces ya vamos ahí nosotros teniendo una idea de cuánto, de qué tamaño de compresor, de acumulador o depósito principal nosotros necesitamos. ¿Ya? ¿Sí está claro? También el, el tamaño del depósito de acumulador tiene que ver con la red de distribución que vamos a ver más adelante. La red de distribución es bastante importante porque si nosotros tenemos una red de distribución muy grande, ¿no es cierto? Eh, Nosotros tenemos que considerar que vamos a tener pérdidas por llevar o sí, por conducir el aire comprimido por cierta distancia, ¿no? Entonces, tenemos que considerar eso, ¿no? La red de distribución. Entonces, mientras más grande sea la red de distribución, más grande debe ser el depósito o el acumulador. Es solamente un criterio de diseño, no es una fórmula específica. Si queremos una fórmula específica, nosotros podríamos sumar el caudal y el volumen de toditos los cilindros que nosotros tenemos y en base a eso nosotros tendríamos una fórmula específica, una cantidad exacta más bien, una cantidad exacta, pero a eso tenemos que sumarle que vamos a tener pérdidas de presión, pérdidas de aire comprimido, fugas, entonces todo eso se tiene que compensar, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Alguna otra pregunta?
¿no? Ya. No, Vamos con la red de distribución. La red de distribución de aire comprimido se le llama a todas las tuberías que partiendo del depósito principal conducen el aire a presión hasta el lugar de trabajo, hasta los elementos de trabajo. Entonces sale del compresor, ¿no es cierto? Sale del compresor, entra a la red principal. Esta red principal es una red principal tipo parrilla, ¿no es cierto? Que se distribuye por toda la fábrica. Que por cierto, este tipo de distribución, ¿no es cierto? Es para una fábrica que es, bueno, en su mayoría son así, ¿no? De forma cuadrada o rectangular, ¿no es cierto? Con cuatro esquinas y que nosotros necesitamos puntos de presión de aire en cualquier área de esta área de trabajo, ¿no? Entonces entonces lo que nosotros hacemos es trazar un diseño tipo parrilla, ¿no es cierto? De manera que se expanda por toda la fábrica y en cada punto nosotros podemos, de acuerdo sea la necesidad, podemos colocar una conducción o una tubería secundaria, ¿ya? Que distribuya el aire hacia los diversos consumidores o diversos actuadores neumáticos. Unas tuberías, bueno, no unas, las tuberías principales tienden a ser de acero y se unen mediante diversos racores. Por ejemplo, hablamos de que esta tubería principal, ¿no es cierto? Este anillo principal es de... Bien, entonces decía que estas tuberías, ¿no es cierto? Unas son de metal, por ejemplo, las que son, más que todo las que son fijas, son de metal. Estas de aquí hablamos que son de metal y se distribuyen por toda la fábrica. Estas tuberías de aquí también pues son de metal, deben ser de metal ya que van a permanecer fijas, ¿no es cierto? Y sin embargo, incluso estas tuberías pueden ser de metal, ¿no? La conducción secundaria. ¿De qué va a depender que si es de metal o es de otro material como más flexible? Va a depender de que si permanece fijo o permanece o tiene que tener alguna flexibilidad. Por ejemplo, las tuberías que llegan a las válvulas distribuidoras no pueden ser fijas porque tendríamos un gran problema de conexión, ¿no? Tendríamos que ser muy exactos para conectar. Entonces, las tuberías no pueden ser fijas las que llegan a las válvulas distribuidoras ni a ningún elemento neumático, ¿no? No pueden ser fijas. Entonces, aquí nosotros tenemos la unión por ejemplo, entre tuberías, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos una unión, ¿verdad? De esta tubería principal a esta tubería, a esta red transversal, ¿no es cierto? Esta unión se lo hace mediante racores, ¿no? Toda unión de tuberías se lo hace mediante racores. Entonces, ¿qué son los racores? Y quiero mostrarles aquí, voy a aprovechar esta página, esta racores neumáticos. ¿Qué son los racores neumáticos? Miren, vamos a poner aquí. Miren, racores neumáticos de todo tipo, ¿no? Es para unir tuberías. Entonces, por ejemplo, todo lo que son racores que tengan el terminal o esta parte de aquí azul, es para tuberías de plástico, ¿no? Tuberías flexibles, mangueras más que todo. Es para mangueras. Y todo lo que tenga rosca, miren, aquí tengo una rosca macho, acá tengo una rosca hembra, acá otra rosca macho, ¿no es cierto? Son para tuberías metálicas, ¿ya? Tuberías metálicas. ¿Qué se define, qué define que sea una tubería metálica a una tubería flexible tipo manguera? Es el tema de que si va a estar fija la tubería o se tiene que mover, ¿no? En este caso, estas tuberías, perdón, vamos a volver acá. Estas tuberías de aquí, ¿no es cierto? No tienen necesidad de ser movidas, entonces como no tienen necesidad de ser movidas, puedo asegurarlas con tuberías metálicas,
¿ya? Em, ¿qué más? Ah, ya. Una de las recomendaciones más importantes en lo que se refiere a distribución de aire neumático es que nosotros debemos evitar a toda costa los doblez muy cerrados, ¿no? Debemos evitar a toda costa los doblez muy cerrados, debemos evitar los doblez de 90 grados, debemos tener doblez o codos, ¿no es cierto? Que sean menores o digamos que sean mayores a 90 grados, ¿no? Que no sean muy cerrados. Entonces, todos los doblez cerrados significan pérdida de presión. De hecho, todos los doblez significan pérdidas de presión. Si tengo doblez cerrados, significan más pérdida de presión, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Alguna pregunta tal vez? Ya. Una de, Una de las ventajas de tener esta red de distribución de esta manera, ¿no es cierto? Es que, miren, yo tengo un acumulador intermedio aquí, un acumulador intermedio aquí y un acumulador intermedio aquí. Se podría decir que estos acumuladores intermedios están conectados en paralelo, ¿no? Entonces yo les decía que los acumuladores están, eh, perdón, que la presión es una analogía del voltaje. Entonces, les pregunto, ¿el voltaje en paralelo se suma o se mantiene? Es el mismo, se mantiene. Ya, de la misma manera, ¿no? Al poner yo así acumuladores intermedios en cada esquina, lo que yo estoy haciendo es, de alguna manera, asegurar que la presión en estas tuberías de aquí, ¿no es cierto? En estas tuberías de aquí, porque estos acumuladores podríamos decir que están en serie y estos dos están en serie, pero estos dos de aquí con estos dos de aquí están en paralelo. ¿Para qué? Para que la presión aquí se mantenga, ¿no? Se mantenga a 6 bares, ¿ya? Se mantenga la presión tanto aquí como acá, a 6 bares. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, aun cuando yo ya tengo presión aquí, ¿no es cierto? 6 bares, yo me aseguro con un otro acumulador intermedio, ¿no es cierto? Y ese acumulador intermedio ya se lo coloca de acuerdo al número de elementos consumidores o de cilindros que yo vaya a tener, ¿no es cierto? ¿Para qué? Ese acumulador intermedio, en cambio, me ayuda a suplir la fluctuación de presión que yo vaya a tener aquí cuando un cilindro trabaje, ¿no? Entonces, me ayuda a compensar las fluctuaciones de presiones. Entonces, si todos los cilindros trabajan, la presión no va a caer mucho porque este acumulador ayuda a compensar, ¿no? Está constantemente manteniendo la presión a 6 bares, ¿ya? Y aquí tengo un colector de condensación, que era lo que les decía que se debía poner antes de los actuadores, ¿no es cierto? Porque los actuadores, sean cilindros, sean motores, cualquier tipo de máquinas neumáticas que le llegue agua va a ser muy perjudicial, ¿no? Se va a dañar muy rápido. Otra de las... bueno, hasta ahí alguna pregunta. No, y sí. Ya. Al igual que cuando yo les decía que debemos tener cuidado al momento de calcular la capacidad del acumulador principal, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que tener cuidado al momento de calcular el diámetro de estas tuberías. El diámetro de estas tuberías, sobre todo de las tuberías o de la red principal. Deberíamos tener cuidado al calcular el diámetro de la red principal
el diámetro de la red secundaria o de la conducción secundaria, deberíamos tener cuidado de qué tipo de tuberías vamos a usar, porque si nosotros tenemos una tubería muy pequeña, ¿no es cierto? Si tenemos una tubería muy pequeña, el aire va a estar pasando muy rápido. Como tenemos presión y tenemos consumo, ¿no es cierto? El aire va a comenzar a aumentar su velocidad para poder llegar o suplir, ¿no es cierto? El consumo de los actuadores, de los cilindros. Si tenemos tuberías muy grandes, el aire vuelta va a ir más lento. Y en cualquiera de los dos casos, los dos casos extremos, si va muy lento o va muy rápido, es perjudicial. Si va muy lento, implica pérdida, ¿no es cierto? Si va muy rápido, implica pérdida por rozamiento. Entonces, la velocidad a la que debe ir y en la que igual está basada el presente diseño del diámetro de tuberías es de 6 a 10 metros por segundo, la velocidad a la que se debe calcular que debe circular el aire a través de estas tuberías, ¿no? Es de 6 a 10 metros por segundo. Si está menos de 6 es perjudicial, si está más de 10 es perjudicial. Tampoco caer en los límites de 6 a 10. Sin embargo, entre ese rango es lo normal, ¿no? Es lo normal. Entonces debe procurarse que no se alcance el valor máximo ni el valor mínimo. Se entiende que estos valores son para aplicar a las tuberías. No aplica para codos ni estrangulaciones donde alcanzan valores notablemente superiores, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los codos, en las estrangulaciones, vamos a tener muchísima más velocidad y eso ya no lo podemos controlar. Pero sí podemos hacer que tenga el mínimo de codos y el mínimo de em, estrangulaciones, ¿no? Que estrangulaciones son reducciones. Tengo un diámetro, por ejemplo, de 2 pulgadas y de repente me bajo un diámetro de 1 pulgada y después me bajo un diámetro de media pulgada y de repente tengo muchas estrangulaciones así, debo procurar tener el mínimo de estrangulaciones. Entonces, el valor de 6 a 10 metros por segundo es en la tubería, digámoslo así, lineal, ¿no? En estas tuberías de aquí debo tener esos valores, ¿ya? No puedo controlar eso cuando tengo codos ni estrangulaciones. El, eh, el- la caída de presión máxima desde este punto de aquí, ¿no es cierto? Desde el depósito principal. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí 6 bares, ¿no es cierto? Tengo 6 bares. La caída máxima que tiene que llegar hasta este punto debe ser no más del 5% o hasta el 5%, ¿ya? No más del 5%. Entonces, si yo tengo aquí 6 bares, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el 5% de 6 bares? Señorita Bagwitz. El 5% de 6 bares, ¿cuánto es? 5 por 6. 0.30 bares, ¿no? Es decir, que lo que yo espero que llegue aquí, la presión que yo espero que llegue aquí, no tiene que ser menor a ¿cuánto? A 5.70 bares. No tiene que ser menor, ¿ya? Hasta este es el valor permitido. Este 0.30 bares es la pérdida que yo voy a tener en toda esta conducción. Entonces, para yo no tener tanta pérdida, para que no haya mucha pérdida, yo pongo estos acumuladores intermedios aquí, ¿ya? Estos acumuladores intermedios aquí. Entonces, ¿está entendido? ¿De qué depende la pérdida? ¿Las pérdidas de qué dependen? ¿De qué dependen las pérdidas? Dependen de el diámetro de tuberías,
del diámetro, ¿no es cierto? ¿De qué más dependen las pérdidas? De la longitud. ¿De qué más dependen las pérdidas? De los codos. ¿De qué más dependen las pérdidas? De las estrangulaciones, ¿no es cierto? De las estrangulaciones. ¿De qué más dependen las pérdidas? De los cambios bruscos de dirección, ¿no es cierto? Es decir, donde yo tengo, em, por ejemplo, tengo el aire va así y de repente tengo aquí un cambio de dirección, ¿no? O sea, ¡pac! Así o menor a 90 grados. Entonces, de todo eso depende las pérdidas. También depende de las válvulas de paso, dependen de los racores que yo tenga, ¿no es cierto? De todo eso depende, depende las pérdidas que yo vaya a tener. Entonces, vamos a estimar la sección de las tuberías, ¿no es cierto? Para estimar la sección de la tubería se debe tener en cuenta el caudal que va a circular por aquí, las pérdidas de presión, la presión de trabajo, las estrangulaciones y la longitud de la tubería, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo. De hecho, este es un ejemplo que nos da un autor. Miren este ejemplo. Este es un ábaco para el cálculo de tuberías. Vamos a aprender cómo hacer este ábaco, ¿ya? Entonces, primero necesito la longitud de la tubería, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo que tengo es la longitud de la tubería, tengo el caudal en metros cúbicos por hora, voy a tener el diámetro de la tubería en milímetros, la presión de trabajo y la caída de presión. Es todo lo que necesito. Entonces, miren, longitud de tubería, el caudal, bueno, ya les indico esto. Los diámetros de la tubería, las presiones de trabajo, las caídas de presión y aquí, bueno, hay otra más. Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Dice, supóngase una instalación eléctrica donde se prevea, déjeme ver, ya, donde se prevea un consumo, es decir, un caudal, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí caudal. Donde se prevea un caudal Q de 25 metros cúbicos por minuto. 25 metros cúbicos. Espérame un ratito. Ya. 25 metros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces vamos a anotar eso aquí. Q es igual a 25 metros cúbicos por minuto, ¿no? ¿Ya? 25 metros cúbicos por minuto contando los incrementos futuros. Es decir, ya tiene un factor de crecimiento, ¿no? Entonces, miren, es importante que yo tenga este valor de aquí, ¿no es cierto? Y este valor vamos a sacarlo netamente de los cilindros, ¿no? De los cilindros o de los elementos consumidores. Yo sumo todos los caudales, yo sumo un 40% más, ¿no es cierto? Y ya tengo el caudal con una proyección futura. ¿Qué más? Me dice la longitud de la red se estima entre 300 metros. Voy a poner longitud de la red como L, 300 metros. ¿Ya? Dice, se necesitan para la instalación 7 racores, esto no voy a anotar todavía. Se admitirán pérdidas de 0.2. La pérdida es de 0.2 bares, ¿cierto? Es lo que quiero de pérdidas. Y la presión
Aquí voy a poner pérdidas. Y la presión de trabajo es de 6 bares. ¿Ya? Bien, con estos datos vengo a este ábaco y voy a hacer aquí, ¿no es cierto? Voy a poner estos datos. Primero me dice la longitud de la tubería, ¿no es cierto? Para trazar la longitud de la tubería, voy a escribir encima de esto, pero voy a escribir con otro color. Para trazar la longitud de la tubería, tengo que entender que esto es eh, es una escala logarítmica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene 10, 20, 30, 40, 50, ¿no es cierto? Aquí 60, 70, 80, 90, 100, ¿no es cierto? 150, 200, 300, 400, 500. Aquí está 300, ¿no? Tengo que ir entendiendo así, ¿ya? Luego me dice que el caudal es de 25 metros cúbicos por minuto, pero yo quiero por hora. Entonces, para calcular por hora, tengo que multiplicar por 60. Entonces, ¿cuánto es 25 por 60? 25 por 60 me sale 1500, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Aquí viene 1000, ¿no es cierto? Bueno, aquí viene desde abajo. 100, 150, 200, 300, 400, 500. Acá viene 1000, aquí está 1500 y luego viene 2000, ¿no? Una vez que yo ya tengo estos dos puntos primeros, lo que yo hago es trazar una línea. Trazo una línea desde este punto hasta que corte a esta línea de aquí, que es el literal C, ¿ya? Este literal C es un punto de intersección de la longitud de la tubería con el caudal, ¿ya? Lo vamos a determinar así. Entonces, listo. Tenemos aquí este punto. Vamos con otro color y vamos a trazar la otra línea por el otro lado. Me dice que la pérdida se considera 0.2, ¿no? Entonces, aquí está la pérdida. Yo puedo considerar menos y ustedes van a darse cuenta que si considero menos, bueno, en este caso, si considero menos, ¿no es cierto? Tranquilamente puede pasar, pero me va a salir mucho más grande el diámetro de la tubería y eso es más dinero, ¿no? Y la presión de trabajo es 6, ¿no? Está aquí justo en la mitad o en el... Bueno, en este caso coincide la mitad, pero es 5, 6, ¿ya? Entonces, de igual manera, trazo la línea, ¿no? Trazo la línea. Y ya obtengo el segundo punto. Ese punto de intersección aquí. ¿Ya? Obtengo ese punto. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Lo siguiente que hago es unir estos dos puntos. Este punto de aquí con este punto de acá. Entonces, voy a unir con otra línea. Y aquí, en esta intersección, me da el diámetro de tubería que yo necesito para que mi sistema trabaje, ¿no es cierto? Trabaje con estos valores de aquí, con este caudal, con esta longitud, con esta pérdida, con esta presión de trabajo. 100 milímetros, ¿no es cierto? Estoy hablando de la tubería principal. 100 milímetros en tubería principal, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Sí, está claro. Ese es el primer paso, ¿ya? Voy a borrar, porque esto ya está hecho, ¿no es cierto? Simplemente lo hice para que se vea cómo se hace. Recuerden que es las líneas, ¿cómo es? Entrecortadas, ¿no? Listo. Entonces, vengo acá y me dice, considere que para la instalación se van a instalar 7 racores acodados, 4 racores en T, 2 válvulas de cierre y 5 reductores. ¿No es cierto? Miren,
aparte de esto, yo voy a poner racores, válvulas en T, entonces van a haber dobleces, van a haber cambios de dirección y todo eso representa pérdidas. ¿Cómo voy a calcular cuánta pérdida representa eso? A través de esta tablita de aquí. Entonces aquí, en estos números, yo busco el diámetro de la tubería que me salió. En este caso me salió 100, ¿no es cierto? Entonces, estos valores voy a tener, ¿ya? Estos valores voy a tener. Entonces, con estos valores voy a trabajar y miren lo que hago. Dice 7 racores acodados, ¿no es cierto? De 100 milímetros. ¿Qué es? Son racor acodado es el valor 6. Multiplico 6 por 7, me sale 42. Racores en T. T es 11. Entonces, 4 racores en T es 11 por 4, 44. Veamos. Válvulas de cierre 2. La válvula de cierre vale 15, entonces multiplico 2 por 15. Reductores son 5, ¿no es cierto? Entonces los reductores valen 2.5 y me sale 12.5. Sumo todo esto y me sale un total de 128.5 metros. Estos 128.5 metros sumo a la longitud que ya tenía, que era 300 metros, y me sale 428, ¿no es cierto? Me sale 428. Entonces, la longitud ya no va a ser 300, sino va a ser, ¿cuánto? 428.5. Y eso voy a anotar aquí. Solamente eso cambia, ¿no? 428.5 metros. ¿Ya? Entonces, con esos valores, yo vengo para acá, ¿no es cierto? Y hago otra vez el cálculo, pero ahora lo que va a cambiar es, ya no es 300, es 428. Entonces, vamos a hacer con otro colorcito. Voy a utilizar colores más oscuros. Entonces, miren, primero que todo, aquí está 200, 300, 400, ¿no es cierto? Acá está 500, debe ser por aquí, justo donde está marcado, ¿no es cierto? Ese valor no cambia, entonces simplemente trazo la línea. Y obtengo este punto de aquí, ¿no es cierto? Este punto de aquí. Estos valores de acá no cambiaron nada, solo cambió la longitud, solo este valor cambió, entonces los otros valores están igualitos, entonces lo que hago es tomar este mismo punto, tomar este mismo punto y llevarlo hasta acá, hasta esta intersección. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que me da? Ahora me da que como yo ocupo todo lo que antes mencioné, 7 racores acodados, válvulas de cierre, ¿no es cierto? Racores en T. Ahora me dice que sumado todo eso, ya no puedo yo quedarme con lo que tenía antes, que tengo que aumentar el valor del diámetro de la tubería. Entonces ya no puedo quedarme en 100, debo quedarme más arriba de 100. Y ese valor vamos a ver cuánto es, ¿ya? Como yo lo rayé, voy a borrar un poquito para ver cuánto es. Miren, en realidad no está muy difícil porque les voy a decir, aquí yo tengo 100, 150, la mitad es este punto, 125. Entonces más o menos yo tendría entre 110, ¿no es cierto? 110, el diámetro de mi tubería sería entre más o menos 110, vamos a ponerlo aquí. El diámetro de mi tubería sería, el que yo recomiendo sería 110 milímetros. No 100, ¿no es cierto? 110. Y si es que yo digo, a ver, tengo 110 o 115, podría yo también, o ustedes podrían recomendar 115, ¿no? Que sería un aproximado más o menos de cuánto les dio,
¿no? No va a llegar a 125, tampoco va a bajar a 110. Entonces podría ser 110, 115 el diámetro de la tubería. Y así es como se utiliza, ¿ya? ¿De dónde viene ese cálculo de la tubería? Este es un ábaco que se utiliza y que es mucho más práctico porque la otra forma de calcular cuánto necesitamos nosotros de tubería es a través de fórmulas físicas. Entonces tendríamos que calcular a través del caudal, todo lo que nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? El caudal, la tubería, la pérdida, tendríamos que considerar la pérdida por longitud de tubería, todo eso tendríamos que considerar para llegar a este valor de aquí, ¿no? Entonces esto realmente es un ábaco y es algo muy práctico que nos proporciona el fabricante, también los autores, para poder calcular el diámetro de la tubería. En este caso sería la tubería principal de este diámetro, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Bien, los demás. Inge, una pregunta. En la longitud de la tubería del abaco, ahí dice en milímetros, ¿no tendríamos que convertir los 400 metros a milímetros? Ya, aquí hay un error, ¿no? No es en milímetros. Este es un error. Esta tubería está en metros. Ah, ya, La ya. longitud de la tubería está en metros, sí.